Gloria a Dios. He titulado el mensaje que quiero compartir con vosotros en el día de hoy, imponderable. Imponderable. ¿Cuántos saben lo que es un imponderable? El diccionario de la Real Academia define este término, la palabra imponderable, como aquello que no se puede medir, que excede toda ponderación, circunstancia imprevisible cuyas consecuencias no pueden estimarse. Circunstancia impredecible cuyas consecuencias no pueden estimarse. ¿Cuántos ya han experimentado o se han visto en alguna situación de estas características? Más de una vez, ¿no? ¿A que sí? Circunstancias imprevistas que exceden a nuestra posibilidad de manejo, de gestión. El Señor me habló por medio de esta palabra y de un versículo que está en el capítulo 11 de Juan. Os pido que me acompañéis abriendo vuestras Biblias a Juan, capítulo 11. Hay un versículo que quedó prendido en mi corazón y que Dios me dio en esta semana y me socorrió, me bendijo. Imponderables. Cuando todo va bien, cuando todas las expectativas, cuando todos los problemas que tienes que enfrentar están aparentemente bajo control, hay solución, hay respuesta, todo va bien, pero de pronto surgen imponderables, situaciones que exceden, sorpresivas y que exceden a nuestra capacidad de gestión. Cuando las cosas van bien y surgen imponderables, todavía esto contrasta más. Esta semana las cosas comenzaron bien. Tuve una semana que empezó bien, pero de pronto surgieron imponderables. El lunes por la mañana viajamos con Noemí a la península. Yo tenía en mi corazón el deseo de poder acompañar a Jonatán, nuestro hijo. El martes hacía su último examen, ha terminado su carrera de teología y hacía su último examen y teníamos el deseo de acompañarlo, de ayudarlo. Yo sabía que tenía una mudanza de por medio para hacer. Él me decía que no hacía falta, tiempo atrás. Yo tenía esa inquietud y me puse el sábado, porque no lo tenía previsto, me puse el sábado a mirar cuánto costaría viajar a la península con el coche y resulta que encontré una oferta de estas que te sale más barato ir que quedarte. 57 euros en camarote, ida y vuelta, 2 personas y el coche. Así que lo hablé con Noemí, lo hablé con los ancianos y me fui el lunes, volvimos el miércoles. Y todo iba bien, pero el jueves, al llegar aquí, imponderables. No voy a entrar en detalles, ya alguna vez os comentaré. Situaciones imprevistas, situaciones, malas noticias, situaciones difíciles, situaciones que exceden, situaciones que pasan muy por encima tu capacidad de reacción y de acción. Y yo sé que tú sabes de qué te estoy hablando, porque a esta altura de la vida ya hemos atravesado más de uno y más de dos. Y el Señor me ministró y me habló con un versículo. Este capítulo, estuvimos hablando acerca de este capítulo, de la séptima señal de las que registra Juan. Pero yo quiero en este día centrar mi atención en un versículo concretamente. Versículo 40, la declaración que hace Jesús en respuesta a la inquietud de María. Durante todos estos domingos de atrás hemos estado recorriendo estas
distintas señales a través de las cuales Juan señaliza a Jesús. Y bajo la pregunta, nos hemos acercado a cada una de estas señales bajo la pregunta desde el prisma ¿qué Jesús es el Jesús en el que creo? Porque Juan presenta señales, no las llama milagros, presenta señales que señalizan a Jesús. Y nosotros hemos estado abordando cada una de estas señales y viendo algunos rasgos característicos de cómo Juan presenta a Jesús a través de cada una de estas señales. Y el capítulo 11 registra la señal más grande, más portentosa, que significa la resurrección de un muerto. Y no solamente de un muerto de pocas horas, que da lo mismo, pero habla de un muerto después de 4 días. Jesús intencionalmente se queda 4 días en la zona de Perea y llega a Betania después de 4 días cuando Lázaro estaba allí en el sepulcro. Nuestro acercamiento el otro día planteaba básicamente, es uno de los posibles, pero decíamos que Juan presenta a Jesús como aquel que es el Señor de los tiempos, aquel que vive en el tiempo presente, aquel que nos promociona a un futuro de libertad, de expresión del amor del Señor, de la vida del Señor. Pero quedó prendido en mi corazón el versículo 40. Y estos días, cuando estaba enfrentando esta situación, el Señor me bendijo por medio de este versículo, de esta declaración, y no solamente eso, tuve el sentir de que era la palabra que habría de compartir con vosotros en esta mañana. Y es una palabra muy sencilla, hermanos, muy básica, pero no por eso menos profunda y relevante para cada una de nuestras vidas. Así que yo te pido que estés con tu corazón abierto y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos pueda ministrar en esta mañana y nos pueda hablar al corazón. Amén. Señor, quiero en estos minutos que tenemos por delante que esta palabra que has puesto en mi corazón y con la que tú llamaste mi atención a volver mi mirada de manera más profunda a ti, y me rescataste de dejarme sumir por el impacto de las circunstancias y a veces de las malas noticias, pueda transmitirlo con fidelidad a mis hermanos y también puedan ser bendecidos por medio de esta tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a leer el versículo 39 y 40. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Quieres repetir conmigo lo que dijo Jesús? Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hubo una leve demora, hubo un instante en el que el proceso del milagro que Jesús estaba en curso de realizar se detuvo. Y se detuvo por la intervención de Marta. Muchos comentaristas, estudiosos de la Escritura plantean que Marta, evidentemente en todos los pasajes, hemos visto, en todos los pasajes en los que se hace referencia a esta familia, a Marta, María y Lázaro, la que ocupa el lugar de más protagonismo, de más referencia, la que se hace referencia como que la casa era de Marta. En distintos pasajes plantean que muy probablemente Marta había sido la hermana mayor y probablemente viuda, y por eso en esa idiosincrasia en la que por norma general el hombre era el cabeza de familia o el jefe de la casa, aunque fuera menor de edad, en este caso la que ocupa ese lugar preponderante es Marta, al punto tal que en un momento tan sensible y tan delicado como el que está describiendo aquí la palabra del Señor, ella interrumpe al mismo Jesús cuando estaba a punto
de realizar este milagro y lo detiene. Y hay un impas. No podemos juzgar a Marta porque todos nosotros enfrentamos momentos críticos, momentos en los que, como Marta, estamos frente a un escenario imponderable. La posibilidad de que el sepulcro donde está nuestro hermano sepultado y ya hace 4 días sea abierto y ver la oscuridad y sentir, como se infiere por la descripción de la palabra del Señor, hace 4 días, proceso de descomposición lógico de un cadáver en el clima de Palestina de la época. Ella interviene como familia y como autoridad familiar y detiene a Jesús, lo cual, como recién decía, no podemos juzgar porque yo creo que nos representa a nosotros, a mí me representa en muchos momentos críticos y además da la oportunidad de que Jesús dijera esta declaración gloriosa que hace en este momento. Da la oportunidad que Jesús le recuerde a Marta y le diga lo que dice la palabra del Señor en el versículo 40. Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo no sé quiénes de vosotros, yo me acuerdo de pequeño un cántico muy sencillo que se cantaba, justamente en este versículo. Decía, verás la gloria de Dios. ¿Lo saben? No lo canten, pero bueno, lo recuerdan, ¿no? Verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás. Bueno, algo así, ¿no? Esta declaración tan sencilla, casi tan infantil. Esta semana fue el recurso que Dios usó para levantarme del golpe que me había dado el impacto de las circunstancias. Y es la palabra que yo quiero compartir sencillamente con vosotros. Y es un mensaje muy sencillo, hermanos. 3 puntos. No te he dicho que si creyeres, segundo punto. Tercer punto, adivinen. Verás la gloria de Dios. Primer punto. ¿Cuántas veces el Señor me ha tenido que recordar una palabra que Él ya me había dicho? ¿Cuántas veces te ha pasado esto a ti? ¿Cuántas palabras que Dios nos ha dado quedan opacadas, quedan desapercibidas por la bruma, por el impacto, por las circunstancias que hay a nuestro alrededor y captan poderosamente nuestra atención? Frente a esta pregunta que Jesús le hace, evidentemente hay 3 opciones de pensar a qué está refiriéndose Jesús. La primera opción la encontramos en el versículo 4, cuando llega el mensajero que había sido enviado para pedir auxilio y para pedir que con urgencia Jesús se presente porque estaban en una situación de extrema necesidad. ¿Qué es lo que Jesús le responde al mensajero? Lo tenemos en el versículo 4. Dice la palabra del Señor, oyéndolo Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y reafirma y dice, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Entonces es muy probable que el mensajero haya regresado con, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo que esta enfermedad no es para muerte. Ahora, evidentemente, cuando el mensajero regresó, Lázaro ya había muerto. Las cuentas nos dan para entender que si había 2 días de camino entre Perea, el lugar donde estaba Jesús, y Betania, y hacía 4 días que Lázaro había muerto, y dice el texto sagrado que Jesús intencionalmente se quedó 2 días más donde estaba, evidentemente había 2 días de camino. Es decir, que el tiempo que el hombre fue y volvió, 1 día de camino, otro día de camino, 2 días más que se quedó Jesús, 4 días.
Otra alternativa es pensar en el diálogo que Jesús tiene cuando, versículos 23 al 25, Jesús llega al lugar, le avisan a las hermanas que Jesús había llegado y Marta, una vez más, Marta asume este lugar protagonista de liderazgo y sale corriendo y se va allí donde estaba Jesús. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Jesús le dijo al emisario, al mensajero. Ahora Jesús le dice a Marta, Marta, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir que quizá esa expresión y la pregunta que Jesús le hace ahora a Marta hace referencia o a las palabras del mensajero o a las palabras que Jesús acababa de recordarle a Marta en ese mismo escenario. Tal vez, y una tercera opción, nos puede plantear que Jesús explícitamente, en algún momento de los tantos que tuvo con estas hermanas en su casa, le dijo en algún momento, si crees, verás la gloria de Dios. O las enseñanzas de Jesús en distintos momentos. Pero hermano, en esta mañana y frente a esta pregunta, yo me veía confrontado por el Señor en el sentido de tomar conciencia de este primer aspecto de esta declaración. No te he dicho. Y en esta mañana quiero llamar tu atención en el nombre del Señor a aquellas declaraciones, aquellas palabras específicas, concretas, que tú sabes que han sido de parte del Señor para tu vida en momentos específicos. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Dios es un Dios que habla. Dios es un Dios que se revela, que se da a conocer. Y no solamente en términos generales de su maravillosa obra de salvación a favor de cada una de nuestras vidas, sino de forma específica y concreta a cada uno de nosotros en distintos momentos. De manera tal que en muchas circunstancias nosotros sabemos que estamos donde estamos, no porque se nos haya ocurrido, no porque hemos tomado una decisión unilateral, sino que sabemos que estamos donde estamos porque hemos respondido a la guía específica de Dios para estar en esa situación. Y es en esos momentos donde nosotros necesitamos recordar aquello que el Señor nos ha dicho. Y esta sentencia comienza con esta declaración. Y en esta mañana yo quiero recordarte en el nombre del Señor y quiero pedirle al Espíritu Santo de Dios que evoque a tu memoria, que traiga a tu memoria aquello que Dios te ha dicho y que tal vez las circunstancias han opacado y han hecho que quedara relegado, que quede disimulado por el golpe, por el impacto de lo que puedes estar viviendo. No te he dicho. El Señor me dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Dios se mueve y actúa y opera y genera por medio de su palabra. Si nosotros recorremos las Escrituras, desde Génesis capítulo 1, comienza la creación. La creación no es un relato científico, es un relato teológico de la creación. Pero en ese acto teológico que nos revela al Dios que genera, que crea, la palabra de Dios repite reiteradas veces. Y dijo Dios, por ejemplo, versículo 6, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué fue primero?
¿La palabra de Dios o el hecho creado? La intención de Dios, el acto generativo de Dios, el Dios que es la fuente de todo lo creado, está primero. Por eso esta declaración de Jesús a Marta es una declaración que tiene una connotación significativa, porque hoy yo creo el Señor a más de uno de nosotros nos quiere recordar lo que nos ha dicho. No te he dicho, te dice el Señor, no te he dicho. Y hay momentos donde nuestra subjetividad, donde nuestra realidad humana, que está tan prisionera de lo que nosotros percibimos, de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros interpretamos, de lo que olemos, lo que palpamos, lo que gustamos, lo que oímos, nos hace creer erróneamente que la realidad se limita a eso. ¿Cuántos a esta altura del campeonato saben que sus sentidos lo pueden engañar? Que muchas veces lo que a mí me dice mi vista, mi razón, mi oído, no se conforma a la realidad real. Y es en esos momentos donde yo necesito recordar lo que Dios ha dicho. La palabra de Dios está llena de declaraciones en este sentido. En la mente, en la idea, en el pensamiento del pueblo hebreo, esta era una verdad que era muy clara. Dios creó las cosas por la palabra de su poder. El Salmo 33:6 dice, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos. Todo lo creado, todo el ejército de los cielos, sigue diciendo, todo el orden de la creación fue creado por la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Qué dice? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. El Génesis del Nuevo Testamento. ¿Cómo comienza? En el principio era el verbo, la palabra, el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermanos, Dios crea y sustenta, como dice Hebreos en el capítulo 1, todas las cosas por medio de la palabra de su poder. Y en este momento crítico, en el que Marta está viéndose expuesta ante el imponderable de un sepulcro en el que está dentro su hermano muerto con 4 días de proceso de deterioro, una piedra que va a rodarse y va a quedar descubierta ella ante esa realidad imponderable y su propia circunstancia, ante la oscuridad, ante la percepción de los procesos de descomposición. Ella intenta detener a Jesús y Jesús le dice, Marta, no te he dicho. Y hoy yo creo que más de uno de nosotros podemos estar expuestos ante realidades de esta naturaleza, de este carácter, y el Señor quiere recordarnos por medio de su palabra lo que Él ya nos dijo. Y no son ideas nuestras, no son conceptos, no son ni siquiera los mejores deseos que nosotros podamos tener. Es la palabra del Señor, lo que Dios ha dicho, en aquello en lo que el Señor se ha pronunciado. La cuestión es qué ocurre entre los remas de Dios, entre la palabra de Dios. Dicho esto, yo quiero aclarar que cuando hablamos de rema, la palabra rema, en la palabra de Dios, cuando Dios se pronuncia, cuando Dios habla, hay 2 grandes palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento, claves para hacer referencia a esto. La palabra logos, que es la verdad en general, y la palabra rema, que es palabra específica que Dios da
a momentos específicos, a circunstancias específicas. El viernes pasado Jordi nos hablaba en este sentido de palabras específicas que Dios da en momentos específicos. Lo que quiero decir, porque sobre este particular se han hecho muchos abusos, jamás una palabra rema, jamás una palabra específica que Dios da a un ser humano en un momento específico va a ir en contra de la palabra rema por encima, por excelencia, que es la palabra de Dios. Pero sí es cierto, y es un hecho incontestable, que el Dios que habló sigue hablando. Y nos habla con claridad y específica y concretamente a nosotros. Y a veces nosotros no podemos decir que estamos donde estamos porque nos hemos metido por nuestra propia cuenta, sino que estamos donde estamos porque hemos obedecido al Señor. Sin embargo, estamos frente a una tumba, frente a un sepulcro, frente a una realidad de muerte, frente a una realidad que huele mal, frente a una realidad que nos embarga, que nos asusta, frente a la cual no tenemos capacidad de acción, que no podemos hacer nada en nuestras propias fuerzas. Y es en esos momentos donde Dios te dice y te recuerda lo que te ha dicho. No te he dicho, no te he dicho. ¿Qué ocurre entre esos remas de Dios y la realidad en la que estamos actualmente? Ocurren diversos procesos, a veces procesos de memoria, a veces nuestra memoria es una realidad, es una entidad compleja, frágil, peligrosa. Se pueden crear falsos recuerdos, ¿sabéis que en psicología se estudia? La creación, la generación de falsos recuerdos a partir de construir narrativas y reiterar narrativas a lo largo del tiempo de cómo fueron las cosas y de que nuestras emociones intenten mitigar aspectos dolorosos de nuestra realidad. Se pueden hasta construir falsos recuerdos. Nuestra memoria no es un libro de actas certificado científicamente. No todo lo que nosotros recordamos podemos decir que ocurrió exactamente como lo recordamos. Nuestras emociones, nuestra humanidad, nuestra fragilidad nos pasan malas pasadas. Nuestra percepción, ¿cuántos experimentos hay sobre el engaño de las percepciones? Estas habitaciones donde meten a una persona bajita y de pronto donde se ubica respecto de otro mucho más alto. ¿Habéis visto? Parece que fuera un gigante uno y el otro un pequeñajo. Nuestras percepciones, nuestros esquemas mentales, nuestra capacidad de raciocinio es muy limitada, es muy frágil. Somos humanos y estamos en estas situaciones. Y es en esas situaciones donde nosotros más que nunca tenemos que fiarnos de la palabra del Señor. La palabra de Dios nos dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes tus esquemas, tu percepción, tu interpretación, tu miedo, tus temores, distorsionan, tintan la realidad de una determinada manera. Por encima de ello está el Señor y su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermano, ocurren todas estas realidades que tienen que ver con nuestros sentidos, con nuestras expectativas, con nuestros sueños, con nuestros anhelos, con nuestros deseos, que contrastan con una realidad contundente, al punto que, como Marta hizo, detiene a Jesús. Y sigue el texto sagrado y esta declaración, esta sentencia, continúa diciendo, ¿no te he dicho que si crees, verás? Y aquí estamos en otro escenario. A mí el Señor me planteaba y me hablaba acerca de esta verdad y este dilema en el que nosotros estamos instalados permanentemente en la vida. Yo te hago una pregunta, ¿cómo nosotros básicamente funcionamos así? ¿Ver para creer o creer para ver? ¿Qué piensas tú?
Pero esto, o sea, respondemos correctamente. Acá nosotros si nos llevan a un concurso de la tele, aprobamos todo sin ningún problema, porque la teoría la sabemos. Pero el esquema es, no te he dicho, dice el Señor, no te he dicho que sí. ¿Qué está antes, creer o ver? No te he dicho que si creyeres, verás. Jesús dijo en uno de los escenarios de la Gran Comisión, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué está antes? ¿Qué sigue a qué? Esto lo puedes aplicar a infinidad de áreas de nuestra vida. Hoy estamos festejando el Día de la Madre. Para que haya una madre tiene que haber un padre, ¿no? Y estamos acá, padres y madres. Y en el desafío de la paternidad, ¿qué está antes, ver o creer? Porque algunos hace rato que están deseando ver y siguen sin ver. Y llega la adolescencia y llega la juventud y dice, Señor, ya es hora de ver. Yo ya es que no veo nada. Es más, lo que veo me dan ganas de tirarlo por la ventana. Hay muchos escenarios donde lo que vemos, nuestra percepción, donde la oscuridad del sepulcro, donde la falta de elementos tangibles, de la realidad de nuestros sentidos va totalmente en contra. Y el Señor te ha dado una palabra y nos da una palabra. Y el Señor me recordaba en este sentido, no te he dicho que si crees, verás. Si crees, verás. Ahora la cuestión es qué creo y a quién le creo. Porque sobre este particular hay mucho abuso. No se trata de creer, de hacer mucha fuerza. Hay un fideísmo humano, humanista. Si usted se concentra, visualiza, si hace fuerza, si cierra los ojos, si lo pone en la nevera, si se hace una imagen, si todos los días lo repite, si lo ejercita con fuerza, no es esto de lo que está hablando la palabra del Señor. Eso es fe en la fe. Y la fe de la que nos habla la palabra del Señor no es fe en la fe, es fe en Jesucristo, es fe en su palabra, es fe en Él, es transferir mi confianza del ámbito donde yo la tengo, donde está sentada, donde responde a mis sentidos, a mi percepción, a mi lógica, a mi razonamiento, y priorizo lo que Dios ha dicho por encima de esto. No te he dicho que si crees, que si crees está vinculado a lo anterior, al no te he dicho. No podemos desvincularlo. Es si crees lo que he dicho y quién ha dicho. Y ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Y hermano, hermana, si hay algo de lo que tú puedes estar seguro, lo sientas o lo dejes de sentir, sea jubilado o medio pensionista, es el hecho de que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tú puedes estar frente a una tumba y Jesús está en proceso de realizar el milagro y hasta tengas la tentación como Marta de pedirle que se detenga porque lo que viene por delante es algo que te sobrepasa, que te abruma, que te desborda. Y Jesús te dice y me dice a mí, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. En esta mañana yo te animo en el nombre del Señor a recibir esta palabra en tu corazón, a atesorarla y a vivir en función de esta palabra. Porque en distintos escenarios nosotros nos debatimos entre el ver para creer o el creer para ver. Y necesitamos dar este salto de fe
que implica transferir mi confianza de mí al Señor, de mis esquemas, de mi lógica, y ponerla en el Señor. Amén. En tercer lugar, tercer punto, ya estamos llegando. Si crees, ¿qué dice la palabra del Señor? No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Una vez más el Señor me hablaba en relación a esto. Todas las señales que Jesús realizó, no las realizó para satisfacer apetitos, inquietudes, poner parches, resolver cuestiones puntuales. Las realizó en última instancia para revelar su gloria, para revelarse a Él, para revelar a Cristo. Mira Juan capítulo 2, es muy interesante este detalle. Juan capítulo 2, versículo 11, está narrando el final de la primera señal. ¿Recordáis cuál fue la primera señal? La conversión de el agua en vino, algo aparentemente irrelevante, algo casi innecesario, algo que comparado, ¿qué tiene más peso específico? ¿Resucitar un muerto o convertir agua en vino? Evidentemente. Todas las señales que Jesús hizo apuntan a Jesús, no apuntan al hombre. Jesús no es el esclavo o el siervo, el enviado, el peón de nadie. Jesús es el Hijo de Dios, es la revelación máxima de Dios, es el hombre perfecto, es el hombre que viene como ejemplo para nosotros, para vestirse nuestra ropa, nuestra piel, calzar nuestras sandalias, experimentar nuestras realidades, hacerlo en humildad, en amor, en entrega, en fragilidad, en debilidad, como lo hizo Jesús, para darnos ejemplo. De manera tal que la gloria de Dios la vemos en este transcurso, en este curso, en esta encarnación. El versículo 11 plantea esto, este principio, fíjate qué interesante, no es una casualidad. Juan está escribiendo el Evangelio ungido por el Espíritu Santo de Dios y está describiendo esta realidad, este principio de señales al final de la conversión del agua en vino en las bodas de Caná, este principio de señales, semion, de señales, de muestras, de evidencias, hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Y qué dice? Y manifestó su gloria. Estamos diciendo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El Señor me confrontaba con una pregunta radical. Y era la siguiente: ¿qué gloria quiero ver? ¿Qué gloria quieres ver? ¿La tuya? ¿La mía? ¿La nuestra? ¿Qué gloria quiero ver? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ver la gloria de Dios no es protagonizar o participar o ver u observar milagros. ¿Cuántos de los que estaban ahí vieron la resurrección de Lázaro? ¿Cuántos vieron la gloria de Dios? Ver la gloria de Dios, el no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, tiene una connotación mucho más trascendente, mucho más radical, mucho más profunda que simplemente ser beneficiario, observador, participante o protagonista de un hecho milagroso, de una manifestación del poder de Dios. Muchos tienen experiencias con el poder de Dios y no ven la gloria de Dios. Hoy en día todo el mundo tiene experiencias con el poder de Dios. Si nosotros estamos vivos, hermanos,
si nosotros respiramos, si el mundo sigue en su eje de equilibrio, es porque Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero eso no es sinónimo de que veamos la gloria de Dios. Y esto tiene que ver con salvación con mayúsculas. Esto tiene que ver con vida en mayúsculas. Y es esta la salvación que el Señor nos ofrece. La salvación de que nuestros ojos cegados por nuestra propia humanidad, por nuestro egoísmo, por nuestras miserias, por nuestros miedos, sean abiertos a contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Yo le pido al Señor que nos ayude en medio de nuestras circunstancias, a veces imponderables, que sean la ocasión para dar ese salto de fe y depositar nuestra confianza en el Señor y que el Señor sea glorificado y dado a conocer a través de esas circunstancias. Amén. Este vocablo que utiliza Juan y que utiliza Juan a lo largo de todo el Evangelio, siempre en Juan, siempre en el texto juanino, vamos a encontrar que esta palabra, que en griego es doxa, de ahí doxología, a Dios nuestro Salvador, el único y soberano, así terminan las cartas, normalmente las epístolas. Esta palabra doxa hace referencia a hace una designación de esta cualidad esencial de la naturaleza de Dios. Para Juan siempre este verbo tiene la connotación de acceder a la revelación de lo celestial, de lo divino, de lo que tiene que ver con la naturaleza de Dios. Y ese tiene que ser, y es, creo, el enfoque y el propósito, el objetivo de Dios en todas nuestras circunstancias. No reduzcas este versículo a una muleta de autoayuda de un momento puntual. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La gloria que Dios quiere mostrar es mucho más grande que simplemente la solución de una cuestión puntual. Es que Cristo sea manifestado y su nombre sea conocido a nivel individual, a nivel familiar, a nivel comunitario. El propósito de Dios es ese. Dios quiere manifestar su gloria en medio de nuestras circunstancias, hermano. Para concluir, en esta mañana y a través de esta palabra, yo creo que el Señor hoy nos está haciendo una invitación a concentrarnos, a ponderar, a valorar, a levantar por encima de toda circunstancia su palabra. No te he dicho. Los dichos, la palabra de Dios, alumbran, hacen entender, dan sabiduría, limpian, ordenan en los pasos del ser humano. La palabra de Dios nutre, fortalece. No seas sabio en tu propia opinión, ciñe tu vida a la palabra de Dios. Muchos hogares son destruidos porque en momentos determinados optamos por hacer nuestro propio camino en lugar de ceñirnos a la palabra de Dios. ¿Sí o no? No es lo mismo tener parientes que ser familia. Muchos les sobran los parientes, pero Dios quiere que seamos familia. Y esto tiene que ver con la gloria de Dios manifestada en tu vida. Si Cristo resplandece en tu corazón, tú vas a ser familia para los que están a tu alrededor, para tus parientes. Tienes que convertir a tus parientes en familia. Cíñete a la palabra de Dios. Levanta la palabra de Dios. Levanta la palabra de Dios. En esta mañana, por medio de esta palabra, el Señor nos invita a transferir nuestra confianza
de nuestra subjetividad, de nuestra percepción, a Él, creerle a Él y creer en su palabra. No te he dicho que si crees. En esta mañana el Señor nos invita a ver la gloria de Dios y a vivir vidas orientadas a que la gloria de Dios se manifieste. Sea lo que sea que tú y yo podamos estar enfrentando, no tiene ni punto de comparación con aquel que creó los cielos, la tierra y todo el universo. En esta mañana, hermano, el Señor te recuerda esta palabra. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Dios quiere manifestar su gloria en medio de tus circunstancias, en medio de nuestras circunstancias. Dios me ministró esta semana y me levantó por medio de esta palabra. Yo espero que en esta mañana esta palabra que el Señor nos da tenga cabida en nuestros corazones. Amén. Vamos a ponernos de pie.